permite también, nos presta la vida, vamos a celebrar la mesa del Señor. Prepare su pan, prepare su vino, sí, y estemos el domingo listos para volver a recordar el pacto que Dios hizo con su pueblo. Amén. Amén. Bueno, hermano, ya, pues esos avisos. Hoy Dios ha puesto en mi corazón algo que quiero que leamos. No sé cuántos estudios vaya a hacer esto, hermano, pero es sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? Pero yo creo que debe ser el libro de los Hechos del Espíritu, ¿verdad? Porque él es el que iba guiando, el que iba dirigiendo, ¿verdad? Era el que se encarga hoy de guiar a la iglesia, ¿sí? Vamos a ver sobre esto y vemos que el libro de los Hechos es como un enlace de lo que fue los evangelios, ¿sí? Y ahora lo que es la era de la gracia en la iglesia, ¿sí? Es como un enlace, ¿sí? Entonces vemos ahí que en los evangelios se cierra el canon de la ley y en la iglesia se abre, ¿sí?, la dispensación de su gracia. Sí, como que cambia ahora el Señor en ese momento, ¿sí?, de la forma de cómo va hoy a gobernar a su iglesia. ¿Sí? Dice Pablo que antes estábamos en el régimen de la ley. Un régimen es una forma de gobierno. Entonces ahora Dios nos gobierna así, por medio de su gracia, pero a través del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces esa es la función de lo que hay en el libro de los Hechos. Pero yo creo que este libro, hermano, a mi apreciación personal, yo no creo que el libro de los Hechos se haya cerrado. Sí, el libro de los Hechos todavía sigue ahorita. ¿Por qué? Porque todavía el Espíritu Santo sigue trabajando. ¿Sí? En cada iglesia local, el Espíritu tiene su función. El Espíritu sigue, ¿verdad?, edificando, sigue hablando, ¿sí?, sigue dirigiendo a cada iglesia que va naciendo. ¿Sí? Entonces vemos que hoy el libro de los Hechos sigue vigente, ¿verdad? Sí. Hasta que Cristo venga y se lleve a su iglesia. Sí. Entonces vemos que ese libro es algo muy, muy interesante, hermano. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver la fundación de la iglesia, cómo se fundó. ¿Sí? ¿Cómo fue que nació esa iglesia? ¿Sí? ¿En qué día y en qué fiesta fue donde nació la iglesia? También vamos a ver ahí, ¿verdad?, lo que el Señor le encargó. ¿Cuál fue la gran comisión que Dios le pidió a la iglesia que hiciera? De ir y predicar el evangelio. ¿Desde dónde? Dice, desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Ahí vamos a ver en el libro el cumplimiento de la gran comisión, cómo fue que empezaron la iglesia, ¿verdad?, los apóstoles a predicar. También vamos a ver ahí cómo practicaban los cultos de la iglesia, cómo eran sus reuniones, ¿sí?, cómo eran la vida de los apóstoles en cuanto a su función y en su ministerio, ¿verdad? Vamos a ver ahí cómo practicaban lo que vamos a hacer el día domingo con la ayuda de Dios, cómo celebraban, ¿verdad?, la mesa del Señor o la cena del Señor. También vamos a ver cómo empezó la obra misionera, ¿sí?, cómo empezaron los apóstoles, ¿verdad?, a ir y predicando por todo lugar el Evangelio de Jesucristo. Ahí nos vamos a ver en el libro de los Hechos. También vamos a ver, hermano, cómo practicaban ellos la doctrina, ¿sí?, bíblica sobre la iglesia. Ahí también vamos a ver cómo eran sus enseñanzas, cómo ellos recibían enseñanza y cómo la practicaban, ¿sí? Vamos a ver ahí dentro de ese libro cómo era el gobierno de la iglesia, cómo se conducía, ¿sí?, tanto en las iglesias locales también. Porque vemos, hermanos, que hoy en día necesitamos saber esto, ¿sí?, cómo está elaborada la autoridad dentro de la iglesia. Vemos también que dentro de la iglesia había disciplina, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes un caso de Ananías y Zafira, ¿verdad?, que ellos quisieron engañar, ¿verdad?, a Dios, y Pedro les llama la atención y les dice, ¿por qué
Satanás llenó tu corazón de esto, porque no le has metido a Dios sino al Espíritu Santo. Sí. Entonces, vemos que ahí viene también la disciplina local, ¿verdad?, hacia la iglesia, y también vamos a ver el compromiso de los nuevos creyentes que iban aceptando y abrazando el Evangelio y su conducta, ¿sí?, en cuanto a la iglesia. O sea que está rica, ¿verdad? Va a estar rico el libro de los Hechos, porque tiene muchas cosas muy interesantes, hermano, que vamos a ir viendo ahí en ellos, ¿sí? Entonces, empezando vamos a abrir por favor en el capítulo 1 de los Hechos. Tenemos que conocer muchas cosas muy interesantes que están en este libro, ¿sí? Dice la palabra del Señor: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Mira, hermano, ¿quién escribió el libro de los Hechos? Es una pregunta, ¿no? El libro de los Hechos lo escribió, ¿sí?, Lucas, el que escribió también el Evangelio de Lucas, ¿no? Sí, Y vemos que Lucas era fue el autor de este libro y era un gran médico. También era médico, ¿sí? Y él se unió a Pablo en la ciudad de Troas, ¿sí? Ahí llegó él, y se cree también que Lucas era un gentil, no era un judío, ¿sí? Y entonces cuando él dice, ¿verdad?, que él, en el primer tratado, ¿sí?, un tratado es una narración de una historia que sucedió, ¿sí? Ese es un tratado. Entonces ahí vamos a ver toda la información que recopiló el evangelista Lucas, ¿verdad?, el médico, para dar certeza de todo lo que estaba pasando, ¿sí? Entonces vemos que en el libro vamos a ver el mensaje del reino, porque el mensaje que se predicaba en ese entonces era referente al reino de los cielos, ¿sí? Ese era el mensaje. También vemos, hermanos, que ahí a ese mensaje hubo rechazo de Israel. Israel rechazó el mensaje, porque dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, ¿sí? Entonces Cristo vino, ¿verdad?, enseñando el mensaje, porque fue lo primero que él predicó. El inicio de su ministerio de Jesús, dijo: el reino de los cielos se ha acercado, sí, arrepentíos, ¿sí? Entonces ese era el mensaje, pero vemos que Israel rechazó. Vamos a ir viendo más adelante cómo fue que rechazó ese mensaje, y también vimos vamos a ver cómo se expandió la iglesia, ¿sí?, cómo se expandió grandemente, ¿no? Entonces vamos a ver que del capítulo 1 al capítulo 7 del libro de los Hechos, si ustedes lo han leído, ustedes se van a dar cuenta que todavía estaban en terreno judío, ¿sí? Todo lo que estaban haciendo era hacia los judíos, ¿sí? Como que ahí todavía el Señor no daba a que se vislumbrara más la iglesia, ¿sí? Como que la guardó un tiempo ahí, hasta que vino el apóstol Pablo, y él fue el que se le reveló más acerca de la iglesia, del cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces vemos que la historia del pueblo de Israel, de la iglesia, ¿sí?, sobre la iglesia, ¿dónde se desarrolla? Dentro de la religión judía. Ahí es donde empieza la iglesia, ¿sí?, ahí. Entonces vemos que la iglesia, ¿sí?, nació judía. Eran puros judíos que estaban ahí, hermano, ¿sí? Para que no vayan a decir: no, pues la iglesia nació siendo católica. Bueno, pues católica quiere decir universal, ¿verdad? Pero que diga que nació aquí la iglesia católica. No, no es cierto. La iglesia nació judía, porque estaban puros judíos en el aposento alto esperando la promesa de Dios que había hecho. Entonces vemos que el mensaje, ¿a quién fue? A una congregación judía. Y lo hizo en una fiesta judía, que es el día del Pentecostés. Ahí fue donde se llevó la fiesta, ¿sí? Entonces por eso estoy diciendo que estamos dentro, ¿sí?, de la religión judía. ¿Por qué? Porque ahí tenía que empezar. Así dijo el Señor. Les dijo la gran comisión: vayan, ¿sí?, y prediquen el Evangelio
empezando ¿de dónde? Desde Jerusalén. Ese era el mandamiento. Y el Señor dijo, primeramente al judío, así dice la palabra. Entonces el mensaje fue primero a los judíos, ¿sí? A los gentiles fue más adelante. Entonces vemos, ¿verdad?, que ellos cuando empezamos, si lo vemos ahí mismo en el capítulo 1, ¿verdad?, en el verso 6, le preguntaron a Jesús diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Entonces veamos que ellos estaban interesados en el reino. Y eso le preguntaron. Pero Jesús no les contestó acerca de eso, sino que Él les dijo, ¿sí?, que ellos tenían parte con Él. Porque les dijo que ellos se sentarían en 12 tronos, les dijo a los apóstoles. Ustedes se van a sentar conmigo, ¿sí?, en 12 tronos. Entonces el Señor les decía que, pues que a ellos no les tocaba todavía conocer ese tiempo, ¿va?, acerca del reino. Porque todavía te necesitaba, si lo vemos a la luz de la palabra, que la iglesia llegara, se manifestara, hermano. Entonces vemos que el Señor tenía su plan y su propósito. Vemos también aquí en este capítulo, vamos a ver, ¿sí?, que ellos escogieron al 12º apóstol. ¿Se acuerdan que ya había muerto quién? Judas. Judas ya había muerto, ¿sí? Entonces ellos estaban reunidos y antes de que viniera el Espíritu Santo, se pusieron de acuerdo, ¿sí?, para ver quién tomaba el lugar de Judas. Esto nada más es como un bosquejo, hermano, para que vayamos viendo y vayamos entrando, ¿sí? Después vamos a entrar directo a la palabra. Entonces vemos que Judas, ¿verdad?, fue el que falló con el Señor, pero que tenían que poner a otro, ¿sí? Y entonces ellos pusieron ahí a Matías, ¿verdad? ¿Sí? Es la palabra que fue Matías, ¿sí? No se puede suponer que vaya a ser Pablo. ¿Por qué, hermano? ¿Sí? Porque tenía que reunir ciertos requisitos, decía Pedro, debía haber estado con el Señor, de haber sido enseñado por el Señor. Y Pablo no era así. Pablo tuvo el encuentro después, ¿sí?, con el Señor. Pero vamos a ver que su ministerio de Pablo fue a los gentiles. No se fue a los judíos, fue a los gentiles. Entonces el que sí siguió con los judíos fue Pedro. Entonces vemos que esto nos va a narrar a través de la historia de los hechos. Entonces vemos que también Pedro, ¿sí?, ¿cómo describe aquí la cruz acerca de Jesucristo? ¿Sí? ¿Sabe cómo describe Pedro la cruz de Cristo? Como un instrumento de muerte. ¿Sí? Porque él les habla y les dice que el mensaje de Pedro era de que decía, ustedes lo crucificaron en madero. Miren, vamos a leer ahí en el 2, 22, 23. Vamos a ir tomando algunos textos así. Capítulo 2, 22 y 23, dice, vosotros israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros muchos mismos sabéis, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, ¿qué? Crucificándole. Entonces veamos cómo lo crucificaron, en una cruz, ¿sí?, como un malhechor. Entonces vemos que también en el capítulo 4:10, ahí también dice una parte, hermano. Dice, sea notorio todos vosotros y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien a Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Entonces vuelve a decirles, o sea que Pedro fue muy atrevido al encarar a los judíos y decirle, ustedes lo crucificaron en una cruz. Entonces veamos que Pedro describió la cruz como un instrumento de muerte, ¿no?, donde le dieron muerte a Cristo. Pues ahí nos damos cuenta que la religión lo mató, ¿sí? Su mismo pueblo, o sea, los religiosos mataron a Cristo Jesús, ¿sí? Y no lo mataron por sus hechos, sino por los dichos que hacían, ¿sí?
Entonces en él no hubo pecado, hermano. ¿Sí? Pero ya estaba, como dice que ya estaba anticipado por la presencia de Dios. O sea, en la ciencia de Dios ya estaba que esto sí iba a suceder así. ¿Sí? Entonces vemos que los primeros apóstoles, ¿verdad?, los primeros convertidos adoraban en el templo, hermano. Pedro también le estaba diciendo que lo que estaba sucediendo en ese momento es porque ya Dios lo había predeterminado. Ya estaba hecho, hermano. Fue en cumplimiento de la palabra del Señor. Miren lo que dice ahí en capítulo 3, verso 21. Ahí estamos, ahí. 21 al 26. Dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios, por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, hermanos, como a mí, a él oiréis, y todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también, han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que los bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Entonces ya estaba profetizado, hermano. Y los profetas hablaron sobre este evento, ¿sí?, que estaba en ese momento. ¿Sí? Entonces ellos mismos, ¿verdad?, sí, hablaron sobre esa situación, los mismos profetas, que querían ellos buscar cuándo iba a ser este momento, pero no era para ellos. ¿Sí? Era para el tiempo en ese tiempo de Israel y también para la iglesia de hoy. Amén. Entonces vemos que Jerusalén era el centro de la religión. ¿Por qué? Porque ahí iban todos. Como hoy en día, hermano, Jerusalén es el centro de toda la religión. ¿Sabe cuántas religiones hay ahí? Hay 7. Las más grandes. Y ahí es el centro de adoración. Sí, como hoy en día, ¿verdad? Entonces, así era en aquel entonces. Llegaban de todos los lugares, hermano, a alabar a ese lugar. Por eso tenía que empezar desde ahí la predicación. Amén. Entonces, el mensaje de Pedro, ¿cuál era? El arrepentimiento. ¿Sí? Pero aquí hay cosas bien interesantes, hermano. Porque en el capítulo 7, ¿sí?, ¿sabe qué hizo Esteban? Les repasó toda la historia de Israel. ¿Recuerdan quién era Esteban? Que era un diácono, que fue llamado para el servicio de la iglesia. Como lo vimos el domingo, Esteban. Bueno, pero aquí hay 3 acontecimientos, hermano, en el libro de los Hechos, en la historia de Israel, que marcaron el rechazo del mensaje del Evangelio. Por eso también Dios paró también todo esto. Miren, voy a decir por qué. Cuando vino Juan el Bautista, ¿qué vino predicando? El reino. ¿Sí? ¿Y qué hicieron los judíos? ¿Sí? También lo rechazaron. ¿Sí? Lo rechazaron. Y no solo esto, hermano, ¿saben a quién rechazaron? Rechazaron el mensaje que venía de parte de Dios del Padre. Porque el Padre fue el que mandó a Juan a que preparara el camino a Cristo Jesús. Y le quitaron la vida a Juan. Luego viene Jesús. Luego viene el Señor Jesús. ¿Sí? Y predicando el mismo mensaje acerca del arrepentimiento, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué pasó? Que le crucificaron. También le quitaron la vida. ¿Sí? Y de esta manera rechazaron al Dios Hijo. ¿Sí? Y cuando llegó Esteban y empezó él, lo vemos ahí en el capítulo 7 de Hechos, ¿sí? Usted lo ve ahí, hermano. Él les habló de toda la historia de Israel, desde Abraham, cómo Dios escogió al pueblo y todo. ¿Y sabe qué hicieron en el verso 51? Dice, cuando ya vio él que estaban muy duros ellos, de su corazón, dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Miren, y ahí sabe que rechazaron al Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces rechazaron al Padre, rechazaron a Cristo
y rechazaron también al Espíritu Santo que estaba en Juan predicándoles a los judíos. Eso es bien tremendo, ¿verdad? Que usted los ve ahí y dice, sí, sí, ahí está. Sí. Entonces, ¿esto qué fue lo que marcó? ¿Sí? Que Dios tuvo que cerrar, ¿verdad?, la oferta del reino a los judíos. Pero Dios no la abrió para nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Ese era el plan de Dios. ¿Sí? Que Israel se hiciera también su corazón duro, ¿verdad?, para que no le resplandeciera el Evangelio, dice así la palabra. Entonces vemos que ya del capítulo 8 en adelante ya vino una transición. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque en el capítulo 8, si usted, lo vamos a ver más adelante, ahí en ese capítulo, el Evangelio, ¿sabe a quién fue? A los samaritanos. ¿Sí? ¿Y quién eran los samaritanos? Los samaritanos era un pueblo de descendencia judía mezclados con gentiles. A ellos también le fue y les llevaron el Evangelio. Sí. En el capítulo 9, ¿qué vemos ahí? Pablo se convierte, hermano, de una manera inusual, ¿verdad?, y milagrosa, y ahí donde Dios preparó al apóstol para su ministerio. Sí. En el capítulo 9. Y en el capítulo 10, ¿sí?, va el Evangelio a ¿quiénes? A los gentiles. Entonces, eso lo vamos a ver a través del libro de los Hechos, hermano. ¿Sí? Entonces vemos cómo, ¿sí?, empezó todo dentro del terreno judío. ¿Sí? Y vamos a ir viendo todas estas partes que ahorita vimos, cómo fue el rechazo de Israel. ¿Sí? Cómo lo presentaba el apóstol Pedro. Cómo les dijo que ellos habían utilizado la cruz para matar a Cristo Jesús. Y ese era, hermano, el mensaje de Pedro, era muy, muy fuerte, ¿no? Entonces vemos que el mensaje que se ofrecía al pueblo judío, ¿verdad?, fue del capítulo 1 al capítulo 7. Bueno, pero la pregunta es, ¿a dónde aparece la iglesia? ¿A dónde aparece? ¿Sí? Mire, hermano, la iglesia empezó en el Pentecostés. ¿Sí? El Pentecostés era una fiesta que se celebraba después de la Pascua, porque ustedes saben que Cristo celebró la Pascua, y en esa misma noche, ¿verdad?, fue aprendido, y lo llevaron ante las autoridades romanas, ¿sí?, y al otro día le quitaron la vida. Pero la fiesta del Pentecostés se llevaba de la fiesta de la Pascua, era 50 días después. Era 50 días después. Entonces vemos que la iglesia, a los 50 días después de que Cristo resucitó, ¿verdad?, entonces en ese momento, cuando viene el Espíritu Santo, en ese momento nace la iglesia. Ahí ya nace la iglesia. Nació judía. ¿Sí? Pero Dios no la reveló a plenitud, sino hasta a través de los escritos del apóstol Pablo. Pablo es donde se da cuenta que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Y también dice que Cristo prometió edificar a su iglesia. ¿Se acuerdan dónde dice esto? Miren, vamos a buscar en Mateo, por favor. Mateo 16. Mi hermano, no sé si los estoy aburriendo, pero es necesario ver todo esto, ¿eh? ¿Sí? Mateo 16, verso 18, miren. Cuando el Señor da una luz acerca de la iglesia. Dice en el verso 17, estamos en Mateo 16, por favor, verso 17. Dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque él le preguntó a Pedro, Pedro, ¿qué dicen los hombres que soy yo? ¿Sí? Entonces decía, no, porque tú eres un profeta, no, que tú eres el Mesías, no, que tú eres Juan, y empezaron ahí Dice, pero tú, y ve qué dices, ¿sí? Y Simón le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces así le dijo, ¿eh? Y le dijo, Pedro, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ningún hombre, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y por tanto te digo que tú eres Pedro, y por esa verdad que tú has dicho, sobre esa verdad voy a edificar mi iglesia. Entonces ahí, ¿no?,
cuando hace mención Cristo de su iglesia. Sí. Y luego le dice en el verso 19, a ti, Pedro, ¿verdad?, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces veamos ¿qué se le dio a Pedro, hermano? ¿Sí? Las llaves del reino, ¿no? Sí. Entonces, para poder entrar, ¿sí?, Pedro traía unas llaves, pero no son llaves de las que nosotros usamos, ¿verdad? Son unas llaves espirituales que Dios le dio a Pedro, para que abriera, ¿verdad?, para que los hombres pudieran entrar a ese reino. Le dijo claramente el Señor Jesús, ¿se acuerdan ustedes de Nicodemo? Un maestro, ¿sí?, que sabía mucho, y fue a buscar a Cristo en la noche. Y le dijo, maestro, yo sé que tú vienes de Dios, porque las cosas que tú haces, no las hace cualquiera si no está Dios con él. Y le dice, muy bien, Nicodemo, ¿sabes qué? Que si no naces, ¿sí?, de arriba, no vas a poder ver el reino de los cielos. Entonces él se quedó así y dice, bueno, ¿que vuelvo a nacer y me voy a meter en el vientre de mi madre? No, no te estoy diciendo de esto. Que si no naces de agua y del Espíritu, no vas a entrar, ¿sí?, al reino de los cielos. Entonces un requisito era ese, ¿sí?, que naciera del Espíritu. Entonces vemos aquí las llaves que usó Pedro, ¿sí?, para abrir esa puerta. Miren, en el capítulo 2, ¿sí?, ¿a quién le abre la puerta ahí Pedro? A los judíos, ¿sí?, porque les dice claramente, arrepiéntanse de todo lo que hicieron, ¿sí?, vayan y bautícense y van a recibir el don del Espíritu Santo. Y muchos lo hicieron, ¿sí?, porque ya lo habían recibido y fueron y se bautizaron, ¿sí? Y esa es la primera llave que usó el apóstol Pedro para abrir a los judíos, hermano. Más adelante vemos que el mensaje fue a los samaritanos. ¿Y qué pasó ahí, hermano? Que llegó, fue Felipe el que fue a predicar allí, y dice que en Samaria se estaban convirtiendo muchos. Y entonces le dijeron a Pedro, Pedro, tienes que ir, ¿qué está pasando ahí? Y entonces Pedro fue con Juan, eran dos judíos, y llegaron con los samaritanos, en el capítulo 8, usted lo ve ahí, y dice que llegaron, ¿sí?, y como muchos ya habían creído en el Señor, dice que no recibieron en ese momento, sino recibieron cuando ellos oraron por ellos, y les impusieron las manos, bajó el Espíritu Santo sobre ellos. Ahí usó otra llave. ¿Para quiénes? Para los samaritanos que estaban con los gentiles, ¿no? Y más adelante, hermanos, en el capítulo 10 y el capítulo 11, vemos cómo Pedro le abre también las llaves a los gentiles en casa de Cornelio. Dice que cuando él empezó a predicar el Evangelio, vino el Espíritu Santo y los llenó, hermano. Entonces ahí vemos que se cumple, ¿no?, lo que el Señor le había dicho a Pedro. Entonces ahí está, y ahí lo vamos a ver más adelante. Y el Señor les prometió, ¿verdad?, que iban a ser bautizados, ¿sí? Entonces cuando esto sucede, cuando se les derrama sobre judíos, sobre samaritanos, sobre gentiles, es ahí, hermanos, donde la iglesia empieza a crecer, ¿sí? Es ahí donde empieza todo, ¿sí? Y entonces vemos ahí algo muy interesante, ¿no? Cuando la iglesia empieza a desarrollarse y empieza a crecer, que eran más gentiles que iban abrazando el Evangelio, como que Israel fue decayendo un poquito, poco a poco. Perdió el protagonismo Israel, hermano, y lo tomó la iglesia. Ahí donde ya entra la iglesia. Entonces el bautismo, vemos que es en el nombre de Jesucristo. Cuando Pedro le dijo a los gentiles, a los judíos, que era esencial para recibir el Espíritu Santo, que se bautizaran en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué a los judíos en ese nombre, hermano? Porque ellos rechazaron a Cristo Jesús, ¿sí? Ellos les prohibían que anunciaran en el nombre de Jesucristo. Entonces Pedro dice, no, si ustedes quieren recibir, ahí está la salvación, bautícense en el nombre de Jesucristo, para que pudieran ellos separarse de los demás judíos. Algo muy interesante, ¿verdad?
¿Sí? Entonces vemos todo lo que podemos ver a través del libro de los Hechos. Amén. Bueno, pues ahora vamos a entrar, hermano, al libro. Si tienen una pregunta, hermano, bueno, pues me la anotan, ¿verdad? Sí. Que es bonito, hermano, ver todo el libro de los Hechos. Entonces vamos a conocer bien todo esto. Hechos, capítulo 1. ¿Sí? Verso 1. ¿Sí? Dice la palabra. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de estas cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Sí? Entonces vemos que un tratado es una narración, ¿sí?, de algo, ¿sí?, de un escrito que fue real. ¿Sí? Entonces, Lucas lo tiene que escribir y lo tiene que dejar plasmado, ¿sí?, para que vieran todo lo que Jesús hizo después de resucitado. Entonces dice que el Señor, en compañía de sus discípulos, cuando resucitó, ¿sí?, dice que Él empezó a hacer cosas todavía. ¿Qué hacía, hermano? Comenzó a hacer y a enseñar. ¿Sí? Entonces vemos que desde que Jesús empezó su ministerio, Él enseñaba y hacía. ¿Sí? Sí. Ese era su ministerio. Y eso es lo que el Señor nos enseña. Que para poder nosotros predicar también, necesitamos hacer y enseñar. O sea, vivir lo que estamos enseñando. ¿Sí, hermano? Tenemos que vivirlo. ¿Sí? Si no, ¿cómo vamos a enseñar? Sí. Entonces, Él hacía lo que enseñaba, hermano. Entonces vemos que esto es lo que Jesús estaba haciendo, hermano. ¿Sí? Entonces, un tratado, como hemos dicho, era un documento donde se narra por escrito un hecho real, un hecho que es verdad, un hecho verídico, hermano. Entonces, Lucas escribió este tratado para verificar con detalle y escribir luego las cosas que Jesús comenzó a hacer, ¿sí?, y a enseñar después de resucitar. Porque mira, hermano, Cristo resucitó, ¿sí?, pero no se quedó ahí. Él siguió enseñando todavía. Él siguió enseñando y vamos a ver más adelante, hermano, cómo el Señor se les aparece, ¿verdad? Después de que resucita, ¿a quiénes se les apareció, hermano? ¿Sí? Primero a las mujeres que fueron al sepulcro, ¿verdad? Fueron a verlo y el Señor ya había resucitado. Y le dice, ¿a quién buscan, verdad? Y ya se dan cuenta que era el Señor y van y, con los 11, ¿verdad? Y les dicen a las mujeres, el Señor ha resucitado. El Señor resucitó. Y ellos no creían, hermano. No creían. Que no era. ¿Sí? Hasta que fue Pedro, ¿verdad? Y fueron los demás corriendo y vieron que ya no estaba. Pero después el Señor se les presentó a los 11. Veamos, hermano, que el Señor siguió trabajando, hermano. Amén. Ahora, ¿quién era el destinatario a esta carta del libro de los Hechos? Dice que Teófilo. ¿Quién era Teófilo? Porque si está escrito es por algo, porque sí le da realza ahí. Mira, hermano, Teófilo pudiera ser un gentil de alta estima o de alta posición. Y este hombre, ¿verdad? ¿Sí? Era un convertido que había abrazado el Evangelio de Jesucristo y quería ser instruido, ¿verdad?, con más precisión acerca de la fe. ¿Sí? Entonces, cuando Lucas habla acerca de un personaje, es porque es algo que tiene que sobresalir. Entonces, probablemente era un hombre de buena posición. ¿Sí? Y si lo nombra es porque lo conocían mucho. ¿Sí? Dice, mira, Teófilo, yo sé que te interesan las cosas, por eso voy a escribir todo esto. Porque las autoridades romanas habían dicho que habían robado el cuerpo de Cristo. Entonces, para dejar algo real y algo con veracidad, tuvo que escribirlo Lucas. Para decir todo lo que él hacía. Porque más adelante dice que se les apareció a los caminantes de Emaús. ¿Sí? Dice que iban caminando, ¿eh? Eran unos caminantes y se les acercó el Señor, se aparejó con ellos y iba caminando. Dice, ¿qué pláticas son esos hermanos galileos? ¿Sí?
Por eso cuando yo los veo, les digo, ¿qué pláticas son estas, hermanos? Estaba el Señor y les decía, ¿qué pláticas? ¿Qué vienen platicando? Pues que no sabe lo que pasó allá. Dice, ¿qué pasó? Pues dígame. No, que Jesús, y que empezaron ahí, ¿no? Que le quitaron la vida y todo, y ¿ustedes qué? No, pues estamos esperando y vemos que no apareció, y empezaron ahí. Y el Señor los regañó. Dice, tardos para entender, ¿verdad? Y entonces cuando él ya, dijeron, quédate con nosotros, mira, ya se hace tarde, quédate. Y cuando él vieron que partió el pan, ¿sí? En ese momento se les abrieron los ojos. Dice, ay, si eres tú, Señor. Y en ese momento se les desapareció el Señor. ¿Sí? Entonces veamos cómo Jesús siguió todavía enseñándoles a esos caminantes de Maús. Y más adelante, hermano, ¿sí? Se le apareció a Simón Pedro, solo. Pedro andaba pescando, ¿sí? Y entonces lo ve y dice, ay, es el Señor. ¿verdad? Y dice, Señor, echa para allá la red. Y ya sacó, ¿verdad? Y comió con él. ¿Sí? Vemos, hermano, que Jesús siguió. ¿Sí? Y después dice que se les apareció a más de 500 hermanos. 40 días estuvo el Señor todavía trabajando, enseñando. ¿Sí? Estuvo, y todo eso fue registrado, hermano, para que quedara ahí constatado de lo que Jesús había hecho. Lo vamos a ir a ver más adelante. Bueno, nada más es algo que quería compartir, ¿verdad? Entonces vemos que el comienzo del ministerio de Cristo comenzó a hacer y a enseñar. ¿Sí? Entonces vemos que Dios se da a conocer por lo que hace, hermano. ¿O no es así? Sí. ¿Usted no es una obra del Señor? Sí, a mí sí. Sí. Entonces, ¿por qué da a conocer a Cristo? Por lo que hizo en su vida, ¿no es así? Cada uno de nosotros, miembros de la iglesia, ¿sí? Es un milagro de Dios, hermano. Amén. Es una obra hecha de Dios, cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, por eso, el Señor, ¿verdad? Sus obras manifiestan su procedencia. ¿Sí? ¿Sabe de dónde venimos, hermano? Cristo nos cambió, nos transformó. Sí. Cristo nos hizo una nueva criatura, ¿no dice así la palabra? Sí, amén. Que si usted llegó a Cristo, dice, las cosas viejas pasaron, todas van haciéndose nuevas. ¿Sí? Entonces Dios hace grandes obras y maravillas. Sí. ¿Sí? Cuando nadie invertía, dice un canto, ¿eh? Nadie invertía nada por nosotros, Él se invirtió, dice. Invirtió la sangre de su Hijo para usted, hermano. Sí. Cuando nosotros no merecíamos nada. Por eso el canto que cantaba, ¿cuántos favores le debemos al Señor? Muchos, ¿verdad? Sí, amén. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo el Señor actuó, ¿verdad? Era una labor incesante de Cristo, hermano. Nunca dejó de hacer las cosas. Siempre trabajó hasta el último momento, ¿no? Desde su inicio hasta que fue recibido en la gloria. Porque así le dice aquí más adelante. Mire, vamos a seguir leyendo, por favor. Verso 2. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, ¿sí? Después de haber dado mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que había escogido. ¿Sí? Entonces que él siguió predicando, ¿verdad? Hasta que fue recibido arriba, hermano. ¿Sí? Y él enseñaba por medio, ¿qué? Del Espíritu. ¿Sí? Dice que fue enseñado, ¿verdad? ¿Sí? Les dio mandamientos por el Espíritu. ¿A quiénes les dio mandamientos? Pues a los apóstoles, ¿verdad? ¿Sí? A los apóstoles les dio mandamientos. Entonces vemos que el Señor Jesús, desde que nació, ¿sí?, se sujetó totalmente al Espíritu Santo. Desde que nació. ¿Quién lo engendró? Dice que el Espíritu Santo. Desde que Cristo vino el ángel y le dijo a María, María, sabes que tú eres escogida y favorecida de parte de Dios. ¿Sí? Tú vas a ser el vaso por el cual van a ser el Redentor, ¿verdad? Y dice, pues ¿cómo le voy a hacer? Pues no he conocido ni un hombre. Y cuando dijo, pues que sea hecha la voluntad de Dios, en ese momento dice que vino y le hizo sombra el Espíritu Santo y quedó en ese instante quedó embarazada. ¿Sí? Por obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces desde ahí Cristo fue guiado y dirigido por el Espíritu. Y dice también que fue ungido por el Espíritu, dice Isaías,
porque niño nos he nacido. Así dice, ¿verdad? Su principado sobre todo, dice. Entonces ya empieza a dar los títulos que tenía Cristo Jesús. Ahora, todos sus prodigios que él hacía, todos sus milagros, fueron hechos por el poder del Espíritu Santo. Actuaba en sujeción al Espíritu. ¿Se acuerdan cuando él, después que fue bautizado, no se sujetó al Espíritu Santo? Dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado. Sí. Entonces todo lo hacía. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo empezó a trabajar también en la humanidad del Señor Jesús. Todo el poder que hacía, lo hacía en el Espíritu Santo. Mira lo que dice Mateo 28, 12-28, por favor. Dice así en Mateo 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, por medio del Espíritu, ¿qué hacía el Señor? Echaba fuera demonios, ¿no? Sí. Y no solo esto, ¿no? Enseñaba con autoridad en el Espíritu. Miren ahí, en Mateo 7:29. Dice, porque el Señor enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, hermano. Entonces veamos cómo Él se sujetó al Espíritu Santo. Hermano, nosotros necesitaremos al Espíritu Santo. Sí, amén. Sí. Si el Señor se sujetó para hacer todo lo que Él hizo, entonces nosotros también tenemos que necesitarlo para llevar a cabo la obra, hermano. ¿Sí? Y dice que a quienes se les enseñó fueron a los apóstoles, porque ella los había escogido. ¿Sí? Dice que a ellos se les mandó que predicaran. Miren lo que dice ahí. Vamos otra vez a Hechos 1, por favor. Dice que Él por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido les dio mandamiento, ¿verdad? Dice en el 3, Hechos 1:3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Cómo se presentó el Señor? Resucitado, ¿ah? ¿Sí? Había ya resucitado. ¿Sí? ¿Sabe lo que quiere decir una prueba indubitable? ¿Sí? Que no se puede dudar. Irrefutable. Exactamente, irrefutable. ¿Sí? Entonces, de esa manera se presentó. Por eso Lucas lo escribió, dice, no, y se presentó con hechos que no se pueden negar. ¿Sí? Porque ellos querían, hermano, tener una historia, ¿verdad? Algo que diera veracidad a lo que estaba pasando. ¿Sí? Porque ya los romanos estaban desacreditando que él no había resucitado, hermano. Entonces, una de las cosas que fue el centro de la predicación en la iglesia de los Hechos, ¿sabe cuál fue? A Jesucristo, muerto, sepultado y resucitado. Ese era el mensaje. No había otra cosa. Eso era lo que predicaba. ¿Sí? Que Cristo había muerto por nuestros pecados, ¿sí? Que Él había dado su vida por nosotros, ¿sí? Y que había sido sepultado, pero que resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Ese era el mensaje. ¿Sí? No había otro mensaje. Pero hoy, como predicadores, nosotros, hermano, a veces hacemos más difícil las predicaciones. ¿Sí? Porque hoy, hermano, les cargamos tantas cosas, ¿sí? Les cargamos tanto a los hermanos que a veces, como dice el Señor, ni nosotros podemos mover, ¿verdad? Sí. Ni podemos mover la cena. Sí. Y hay que tener cuidado, porque el Señor así los usaba. ¿Sí? Y así iban, hermano, y predicaban el Evangelio. ¿Sí? Y no estaban hablando ahí de que
Pues hermanos, tienes que, primeramente tienes que santificarte y tienes que hacer tantas cosas, hermanos. No, el Señor no. Tampoco te vas a columpiar, ¿verdad? No, tampoco lo vas a dejar. Si tú amas a Dios y Dios ya te ha sacado de ahí, pues sé que lo vas a hacer. Tienes que cuidar tu vida, ¿verdad? Tu salvación. Entonces vemos que se presentó mucho. Y ya vimos, ¿verdad? Todas las pruebas que se fueron a los 11 de Galilea, a los discípulos de Maús, a Simón Pedro se le apareció, nuevamente a 11 se apareció, y a más de 500 hermanos. Y por último, ¿saben a quién? A Pablo. A Pablo se le reveló. Sí. Él fue, ¿no? El último. Sí. Cuando dijo, Señor, pues ¿quién eres tú, verdad? Pero yo creo que no fue el último, hermano. Porque el Señor sigue revelándose a los hermanos. ¿Sí? Y a nosotros también se nos reveló, hermano. ¿Sí? Por eso tenemos salvación y vida eterna. ¿Sí? Entonces, vemos que sigue la iglesia, sigue caminando, ¿no? Sí. Entonces vemos que el Señor estuvo enseñándoles acerca del reino de los cielos, hermano. ¿Sí? Entonces vemos que Lucas tuvo que hablar de todos estos acontecimientos. ¿Sí? Miren lo que dice en Lucas 24, por favor. Lucas 24. Tenemos verso 13. Sí, está grande, pero vamos a leer, hermano. Sí, está largo el pasaje, pero vamos a leerlo. Dice: y aquí 2 de ellos iban al mismo día a una aldea. Estaban los de Maús. Sí, aquí están los dos. Entonces vemos que estaban a 60 estadios de Jerusalén e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y él le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obras y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes de día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de nosotros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzó desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que Él decía. Llegaron a la aldea donde iba, y Él hizo como se iba más lejos. Mas ellos lo obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque ya se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Fíjese, qué bonito, ¿eh? Cómo el Señor siguió trabajando con ellos, ¿no? Y luego dice en el verso 44 en adelante, dice: y les dijo: estas son las palabras que yo les hablé, estando aún con vosotros, y era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés,
en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciere y resucitare de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Sí? Entonces veamos, hermano, ¿sí?, que el Señor estuvo enseñando, ¿verdad?, todavía, y haciendo cosas y encargándoles lo que ellos tenían que hacer, hermano, ¿sí? Entonces todo esto, volviendo a Hechos 1, por favor. Sí. Dice así. Dice en el 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo que oísteis de mí. ¿Cuál era esa promesa, hermano? ¿Sí? ¿Cuál era la promesa que el Señor les estaba aquí diciendo? ¿Sí? Pues que sobre los postreros días, dice en Joel, ¿verdad?, la profecía, que Él derramaría de su Espíritu sobre toda carne. O sea, que iba a venir el Espíritu Santo. Él ya les había dicho desde antes: es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, no va a venir el Espíritu Santo. Pero les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, voy a enviar al Espíritu Santo a ustedes. Y aquí se los volvió a recordar. Miren, dice así: que no se vayan de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente les bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Sí? Entonces ya el Señor estaba preparando. Y les decía: miren, es necesario, para que ustedes empiecen la obra, a lo que yo los estoy ordenando, ¿sí?, que van a ir a predicar el Evangelio a toda criatura, ustedes necesitan ser primero bautizados. ¿Sí? Necesitan ser llenos del poder del Espíritu Santo. Tiene que venir el Espíritu Santo primero a ustedes para realizar esta obra. ¿Sí? Entonces dice en el 6: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. ¿Sí? Ellos les interesaba, hermano, volver al reino de Dios, o sea, que se restaurara. ¿Sí? Pero ya el Señor Jesús ya les había dicho. ¿Sí? Y les dijo: a ustedes no les toca saber. ¿Cuándo va a hacer el Señor esto? No dice la palabra. No dice la palabra. El Señor tiene sus tiempos y sus momentos para restaurar el reino. ¿Sí? Pero sí nos dice que tengamos cuidado, ¿verdad? Más adelante lo vamos a ver. ¿Sí? Que el Señor va a venir por su iglesia. ¿Sí? Mi hermano, yo creo que aquí le dejamos. ¿Sí? Porque está muy interesante, hermano. Si todo lo que estamos viendo, ¿sí?, nada más fueron unos cuantos versículos, ¿sí?, y vamos a ver por qué ellos preguntaron acerca del reino. ¿Sí? Cristo Jesús les dice: no, porque ni dice, es más, dice: y ni yo lo sé, dice el Señor. El único que lo sabe es mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Y ellos querían preguntar por algo, y no se enojó con ellos, pero nada más le dijo: no les corresponde a ustedes. ¿Sí? Porque miren, hermano, hay cosas en la Biblia, déjame decirlo, hay cosas en la Biblia que Dios nos permite que aprendamos, que conocemos. ¿Sí? Dios permite eso. Pero hay cosas que solamente le corresponden a Dios. ¿Sí? Él ya decretó hacer lo que ya está escrito en la palabra, ya lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? No sabemos. ¿Sí? Porque si Él dice que va a venir y en un abrir y cerrar de ojos nos va a transformar, lo tenemos que creer porque ya está decretado. Sí. ¿Pero cómo lo va a hacer? ¿Cuánto dura un abrir y cerrar de ojos? Nada de tiempo. Bueno, para el Señor no hay cosa imposible. ¿Sí? Entonces hay cosas que no nos toca a nosotros saber. Como a los profetas no les tocó saber el día que iba a manifestarse Jesucristo. ¿No? Así es. Sí. A nosotros dice: Señor, yo vengo por ti, prepárate, cuida tu salvación. ¿Sí?
de que voy a venir, voy a venir. Si Él vino para dar su vida, ¿usted cree que no va a venir por nosotros? Sí, hermano. Entonces debemos cuidarnos. Y aquí le vamos a dejar el verso 6. Y ya después, domingos con la ayuda de Dios, vamos a seguir narrando toda esta parte que está muy interesante, hermano, muy bonita. Está muy bonito todo esto. Vamos a ver que aquí está toda la base de la iglesia, cómo nació, todo lo que el Señor hizo, qué es lo que necesitamos hacer para llevar a cabo, porque déjenme decirle nada más algo, con esto ya termino. Cristo Jesús, todo lo que hizo en los evangelios fueron escritos, pero ¿sabe cómo lo hizo? Cuando Él estuvo en la tierra con un cuerpo humano, ¿o no es así? Él estuvo con su cuerpo humano y estuvo haciendo muchas cosas. Sí. Cuando Él ya fue recibido en gloria, ¿sí? Él siguió trabajando y haciendo grandes cosas, pero ¿sabe cómo lo hizo? A través de su cuerpo místico, que es su iglesia. Ese es el cuerpo que Dios tiene hoy y que se sigue manifestando en esta tierra y haciendo cosas maravillosas, hermano, y trayendo gente como lo hacía antes, y de esa manera está trabajando el Señor a través de su iglesia. Por eso es tan importante que nosotros nos dejemos guiar en las manos del Señor y en la vida del Espíritu Santo, porque si no, ¿sí?, no vamos a cumplir con el propósito de Dios por el cual nos llamó a nosotros para formar su iglesia. ¿Sí? Cuando usted aprenda esto, hermano, va a ver cómo va a tener amor y pasión por las almas. Tenemos que hacerlo, hermano. Sí. Pero para hacerlo, dijo el Señor, no salgan hasta que sea lleno del Espíritu Santo. Y vamos a ver algunos ejemplos cómo llegó el Espíritu Santo, la predicación en ese poder. Amén. Amén. Pues vamos a darle gracias a Dios. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, porque sé que usted tiene un plan y un propósito, Señor. No sé, Padre, en esta noche, Señor, si hay algo que, Señor, usted les habló a su pueblo, esperando que quede en sus corazones, Señor Jesús. Que ellos, Señor, asimilen todo lo que usted hizo después de resucitado, Señor. Todo lo que usted encargó, Padre. Dice su palabra que son pruebas indubitables, Señor. Eran pruebas, Señor, que no se puede negar, porque todo está escrito, Padre. Todo lo que usted hizo, Señor. Cómo hizo las cosas, Padre. Y lo está haciendo, Señor, a través de su iglesia. Señor, hoy somos su cuerpo, Padre. Hoy, Señor, somos los vasos que tienen que hacer, Señor, la labor que usted nos encomendó, Padre amado. Señor, gracias. Gracias por haber enviado a su Santo Espíritu, Señor. Y que por medio de Él, Señor Jesús, lo necesitamos para cumplir, Señor, su encomienda, Padre. Gracias, amado Cristo, por permitirnos tomar parte en ello, Señor. Permítenos, Padre amado, que su palabra, Señor, quede en los corazones de su pueblo, Señor. Y que veamos, Padre, cómo nació su iglesia, Señor. Cómo se está desarrollando, Padre. Cómo, Señor Jesús, en las iglesias locales, cómo tiene que ser la vida, Señor, de su iglesia, Padre. Gracias, amado Dios, porque no estamos, Señor, en una religión, Señor. La iglesia, Señor, no es una organización, Padre. La iglesia es un organismo, Señor, que tiene vida, Padre amado. Y tiene su vida, Señor, la suya, Padre. Señor, ayúdenos para que esto sea una realidad como iglesia que usted nos ha puesto ahí, Señor. Que sea usted brillando, Señor. Que nosotros demos el testimonio con nuestras vidas de lo que usted está haciendo, Señor, en esa iglesia, Padre amado. Señor, gracias, Padre. Gracias por su palabra, Señor. Esperando que se cumpla, Señor, sus promesas y esta palabra suya la podamos vivir, Señor. Sí, Padre. Gracias, amado Cristo. Señor, bendice a tu iglesia. Señor, cuida y guárdala. Y
Y les vuelvo a decir a mis hermanos, el día sábado, hermanos, a las 10 de la mañana, tenemos una reunión para hacer trabajos en el local, ahí en la iglesia en Chalco. Hermanos, si ustedes pueden llevar algo de herramienta para hacer algo, ¿sí? Para poder hacer, a ver qué podemos hacer ahí, hermano, ¿sí? Y también les pido que si pueden llevar sus sándwiches o algo, hermano, pueden hacerlo, ¿sí? Para que cada quien lleve su alimento y convivamos ahí un poco. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y cuídense, que la paz de Cristo Jesús sea en cada corazón de vosotros. Dios les bendiga, hermanos.